Decía Laurentino que el Señor nos ha concedido el privilegio de poder estar juntos, congregados en el nombre de Cristo, también el privilegio de poder celebrar la Santa Cena y la bendición de poder acercarnos a su santa y bendita palabra. Y como siempre, con temor y temblor, pero también con el gozo de saber que el Señor la ha dejado para nuestra edificación, pues nos acercamos a ella. El texto que tengo en esta mañana tiene un título que se lo he puesto yo. Lo voy a llamar El milagro de Jericó, porque me gusta. El milagro de Jericó. Dicen algunos expertos, algunos, no pocos, muchos, historiadores, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, etcétera, que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Eso dicen algunos. Otros dicen que es Damasco. Pero hay muchísimos, que siguen manteniendo que esta ciudad donde sucedió esto es la ciudad más antigua del mundo. Y esto me da pie para contaros una experiencia personal de tiempo. Este pasaje del que tengo que hablar hoy, las coincidencias de la vida, y la ciudad de Jericó me llevaron por el camino de la amargura durante un montón de tiempo, de meses. Estaba yo recién convertido y mira por dónde leí este pasaje tan bonito del ciego Bartimeo. Y se me ocurrió leerlo en el pasaje paralelo de Mateo y de Lucas. Y me di cuenta que había algunas cosas que no coincidían. Porque Marcos lo contaba de una manera, y Mateo de otra, y Lucas de otra. Y aquello empezó a ponerme un poco nervioso. No voy a decir que mi fe se tambaleara, pero empecé a hacerme algunas preguntas. Recuerdo que consulté al que era entonces mi pastor y le di una traca impresionante, lo que no sé cómo me aguantó. Consulté a un amigo creyente, un buen amigo mío, que me enseñó algunas cosas y tampoco me sirvió de mucho. Y consulté a un montón de hermanos de la iglesia y me quedé como estaba o peor. Leí varios comentarios, consulté algunos diccionarios bíblicos y nada. Aquello parecía que presentaba algunas cosas que como que no coincidían. Siempre hablando de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En mi opinión es muy interesante ver que entre el texto de Mateo, el de Marcos y el de Lucas hay algunas aparentes contradicciones. Lo que desarma, por cierto, el argumento de la llamada crítica liberal, que dicen que Mateo, Marcos y Lucas se copiaron unos a otros. Y si se copiaron unos a otros, ¿cómo es que algunos cuentan cosas tan diferentes de los otros? Si yo copio a alguien, pues escribo lo mismo. Y lo que para algunos era un problema, para mí era algo que me hacía reafirmarme en mi fe. Si se copiaron unos a otros, ¿cómo es que tenemos, referente a este texto, algunas aparentes contradicciones? Mirar, cuando la gente no sabe qué decir, cualquier cosa les puede venir bien. Para atacar a la palabra de Dios, cualquier argumento, por extravagante, por chabacano y por mezquino que pueda ser, pues les viene bien. De momento lo vamos a dejar ahí. Y voy a lo que realmente importa de este bonito pasaje. Hace algún tiempo leí que entre lo que cuenta Mateo, Marcos y Lucas hay, como he dicho antes, algunas aparentes contradicciones. Por ejemplo, Mateo dice que el Señor se encontró con el ciego al salir de Jericó. Marcos dice prácticamente lo mismo, que el Señor Jesús
Al salir de Jericó se encontró con un ciego llamado Bartimeo. Y Lucas dice justo lo contrario, que acercándose, es decir, llegando a la ciudad de Jericó, se encontró con un ciego. Tenemos ahí una aparente contradicción. Pero es que no queda la cosa ahí, es que la cosa va aún a peor. Mateo dice que el Señor se encontró con 2 ciegos. Y Marcos y Lucas dicen que se encontró con un ciego. Vaya problemón que tenemos, ¿eh? La palabra de Dios, infalible e inerrante para nosotros, y aquí nos encontramos con 2 aparentes contradicciones. A mí esto me llegó a poner nervioso hace muchos años, estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Y en ningún momento llegué a dudar de mi fe, ni a comerme el coco, ni nada parecido, pero me tenía aquello un poco inquieto. Y claro, la palabra de Dios, con este tipo de contradicciones, la palabra infalible e inerrante, y aquí, ¿quién dice la verdad? Si aparentemente dicen cosas completamente diferentes, aparentemente. Pues un buen día, por la misericordia del Señor, estaba yo colocando libros en una biblioteca, colocando libros que estaban en un carro desordenados. Y mira por dónde me encontré con un panorama bíblico, un libro así de grande lleno de ilustraciones. Y empecé a hojearlo y allí encontré la solución. Mirad, la ciudad de Jericó estaba aquí. Sabéis lo que pasó con ella, ¿no? Josué con el pueblo de Israel dio unas cuantas vueltas, tocaron las trompetas y la ciudad de Jericó se vino abajo. Estaba aquí. Herodes la reedificó, pero no la reedificó aquí, sino que la reedificó aquí. Y el encuentro entre el Señor y los ciegos se produjo aquí, en el medio. Por tanto, cuando Mateo y Marcos dicen que el Señor se encontró con el ciego saliendo de Jericó, el Señor estaba saliendo de la antigua Jericó. Y cuando Lucas dice que el Señor se encontró con el ciego entrando en Jericó, era entrando en la nueva Jericó. ¿Dónde está la contradicción, hombre? Vaya problemón, ¿eh? Ahora vamos con lo de los ciegos. Imaginaros que estoy en el patio. Yo suelo venir casi todos los domingos a las 10:30. Y algunos domingos me quedo ahí tomando el fresco. Y vienen Ruth y Vicente. Y entran aquí, dejan los bolsos y salen a charlar conmigo. Y le pregunto a Vicente, ¿con quién has estado ahí dentro? Y me dice, con tu hijo David. Y luego le pregunto a Ruth, ¿a quién has visto ahí dentro? Y me dice, a tu hijo David, a Juanma, a Lidia, a Flor, etcétera, etcétera. Las 2 cosas son verdad. ¿Dónde está el problema? Aparentes contradicciones que tienen explicación y que hay que buscarla, pero no darle más importancia de la que tiene. Lo más triste de todo es que los que se entretienen en eso se pierden las cosas tan maravillosas que cuenta este pasaje, dedicándose a ver si había un ciego, si había 2. Vamos a lo importante, que por cierto es mucho, ¿eh? Voy a leer el pasaje en 4 partes, porque es tan bonito que leyéndolo así vamos a intentar sacarle lo realmente importante. En primer lugar, el clamor del ciego Bartimeo. Versículos del 46 al 49. Estamos en Mateo 10, del 46 al 52. Digo Mateo, Marcos, que me he equivocado. Marcos 10, del 46 al 52. ¿Ya lo tenéis todos? Pues leemos la primera parte, versículos 46 al 49. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces.
Bartimeo empezó a gritar, a clamar, a chillar, y muchos de los presentes le increparon y le reprendieron para que dejara de gritar, pero él siguió gritando y aún con más fuerza. Las palabras que pronunció Bartimeo, lo primero que nos enseñan es que tenía una buenísima información sobre Jesús el Mesías. Le llamó Hijo de David, título mesiánico. Los líderes religiosos de Israel ni se enteraron de quién era Jesús. No supieron darse cuenta quién era aquel al que llamaban el hijo del carpintero. Bartimeo sí, le llamó Hijo de David. Lo que el ciego pidió al Señor era un verdadero acto de fe. Fe que expresó la fe de un hombre que sabía lo que estaba diciendo y que reconocía la deidad de Jesús, el Mesías. Y además con aquellas palabras proclamó a los cuatro vientos el título mesiánico de David. El título mesiánico del Señor, Hijo de David. Por si fuera poco, hay algo más importante y más impresionante aún en las palabras de Bartimeo. No solo tenía fe en la figura del Mesías, sino en su poder. Y le pidió que le sanara la ceguera. Seguramente pidió ser sanado de la ceguera, porque sabía lo que enseñan las Escrituras del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Cuando el Mesías viniera, precisamente, ¿qué haría? Pues entre otras cosas sanar a los ciegos. Isaías capítulo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Mirar, hay muchísimo que aprender de Bartimeo, muchísimo. En primer lugar, era un hombre que conocía perfectamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿nosotros conocemos las Escrituras? Históricamente se nos ha conocido como el pueblo del libro. Históricamente se ha dicho que conocíamos bien la Biblia, algo que hoy en día está empezando a flojear un poquillo. Hace tiempo. Bartimeo era un hombre de fe. Nosotros somos gente de fe. O nuestra fe se tambalea cuando vienen los problemillas. Bartimeo demostró ser un hombre con discernimiento, con sensibilidad y con profundidad espiritual. ¿Y nosotros cómo andamos de discernimiento, de sensibilidad y de profundidad espiritual? Y además demostró ser un hombre persistente e insistente. Gritó y gritó y gritó hasta que el Señor le oyó. Al hombre algunas veces le cuesta trabajo darse cuenta de las cosas que suceden a su alrededor. Aquel hombre clamó y siguió clamando hasta que el Señor le escuchó. Algunos creyentes, cuando tienen situaciones delicadas, claman al Señor. Y si el Señor no contesta pronto, guardan silencio porque se desaniman. Es posible que mis peticiones no le agraden al Señor. Es posible que mi propia indignidad haga que Dios no me escuche. Es posible que el Señor no quiera escucharme. Con frecuencia se nos olvida quién es nuestro Dios. Y se nos olvida que ve las cosas de manera diferente a como las vemos nosotros. Y se nos olvida que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Las peticiones de cualquier ser humano que se dirige a Dios correctamente son perfume de incienso que asciende hasta el trono de Dios. ¿Cómo van a ser indignas nuestras peticiones, hombre? El clamor de aquel hombre y el clamor de cualquier persona que clama ante Dios es una confesión de nuestra propia indignidad y de nuestra propia total dependencia de su auxilio. Por tanto, cuando hay que pedir al Señor, pues pidamos con confianza.
porque todos los seres humanos en cualquier momento podemos estar necesitados del auxilio del Señor, como en aquel momento le sucedió a Bartimeo. Antes de recibir al Señor todos éramos como Bartimeo. Estábamos ciegos y muertos en delitos y pecados. El Señor nos lavó los ojos y nos quitó, como dice mi nieto Mateo, unas bolitas amarillas que no me dejan ver, que tengo en los ojos, que tienen un nombre muy feo que yo no voy a repetir. Pues el Señor, al igual que hizo con Bartimeo, también nos dio vida a nosotros cuando clamamos ante Él. En segundo lugar, la reacción del Señor a la petición del ciego Bartimeo. Versículos del 49 al 51. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ojo a esto que le dijo el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús, deteniéndose, el Señor se paró, se detuvo, interrumpió su marcha, cambió su plan. Cuando yo tengo algo que hacer y me organizo, no hay nada que peor me siente, que más me moleste, es que me hagan cambiar de dirección o que me cambien los planes. El Señor iba a Jerusalén con una misión muy, muy concreta, ni más ni menos que rescatarnos, como antes ha dicho Javier, redimirnos de la muerte y del pecado. Pero los gritos de aquel hombre hicieron que se detuviera. Una muestra más del carácter del Señor. Ante el clamor del ciego, el Señor se detuvo y atendió a aquel hombre. Porque los oídos del Señor siempre están abiertos y están pendientes al clamor de sus criaturas, y siempre es siempre. El Señor se detuvo y mandó llamar a Bartimeo. La gente que estaba presente seguramente le conocían. Llevaría allí pidiendo el hombre tiempo. Alguna vez le habrían dado alguna propinilla, alguna limosna. Corre, levántate, que te llama. Entonces él, esto me gusta mucho, arrojando su capa se levantó y vino al Señor. Tiró su capa, que no es cualquier cosa, En aquellas tierras cuando hace frío, hace mucho frío, Pero frío, como dicen los canarios, chiquito pelete, mucho frío. Y no creo yo que el fondo de armario de Bartimeo estuviera como para tirar la capa. Sin embargo, la tiró y se acercó al Señor. Seguramente que todos nosotros tenemos más de un abrigo para cuando hace frío. Bartimeo pedía para poder sobrevivir. Pues tiró la capa y se acercó al Señor. ¿Por qué tiró la capa? Me preguntaba yo cuando estaba preparando esto. Una expresión del total deseo de acercarse, de correr para estar cerca del Señor. Y tiró la capa. Creo que ese acto de arrojar la capa es una expresión, pero total, de las ganas que tenía de acudir a Cristo. Cualquier cosa que pueda estorbarnos a nosotros para que nos acerquemos con libertad al Señor, hemos de hacer lo mismo que hizo Bartimeo, quitarla de encima de nuestros hombros y tirarla. Hay muchísimas cosas en este mundo, visibles e invisibles, que pueden impedir que nos acerquemos con normalidad al Señor. Pues el ciego es un ejemplo de lo que hay que hacer. Rápidamente, tirarla y dejarla por el camino. Y dice el texto que después de tirar la capa vino a Jesús. No hay nada en este mundo más bonito para un ser humano que poder acercarse a Jesús. Absolutamente nada.
No hay nada mejor que un ser humano pueda hacer que acercarse al Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. El ciego fue al Señor, y el Señor le recibió y derramó su gracia abundante sobre él. Del mismo modo que la derramó sobre todos y cada uno de nosotros cuando nos convertimos al Señor. Clamamos al Señor y el Señor se paró y nos atendió. El ciego clamó y el Señor le atendió. En Jericó. A mí alguna vez me preguntan que dónde me convertí y no lo puedo decir porque no lo sé con exactitud. Yo me convertí en un taxi, haciendo un viaje desde Peñadoreb hasta Guadalajara. Un hermano que era taxista conduciendo el taxi y Fernando Banjón y yo en la parte de atrás orando al Señor. Yo clamé al Señor en un taxi y el Señor me oyó. La pregunta del Señor me parece sencillamente maravillosa. ¿Qué quieres que te haga? Si a ti te dijera el Señor qué quieres que te haga, ¿qué le dirías? Yo ni lo sé. ¿Qué quieres que te haga? Y la respuesta del ciego, que recobre la vista. La respuesta de Bartimeo expresa el más noble deseo de un ser humano, poder abrir los ojos y ver al Señor. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito el Señor nuestro Dios. En tercer lugar, la curación del ciego Bartimeo. Versículo 52a, la primera parte del versículo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe te ha salvado? Si el ciego lo único que pidió fue sanidad. ¿Qué es esto de que tu fe te ha salvado? Si cogéis un interlineal griego-español, veréis que la palabra de la que traducen te ha salvado sirve para te ha curado o te ha sanado. Lo más importante de esto que sucedió, tu fe te ha salvado. La fe de un ciego que no estaba condicionada por la vista. Hay mucha gente que piensa que la fe viene por el ver cosas y organizan por ahí algunas fiestecillas para impresionarnos, para impactarnos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no creo eso. Las imágenes a mí se me borran rápidamente, las palabras me quedan para siempre. Pero algunos organizan ciertos eventos a los que no quiero poner nombres, porque la fe entra por los ojos. Yo no creo eso. Si hubiese sido así, Bartimeo, ¿qué habría sucedido con él? No veía. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero algunos adornan sus edificios, ¿y de qué manera? Con unas cruces, a ver quién pone la cruz más grande. Como decía el inefable Jesús Gil, aquel que fue presidente del Atlético de Madrid, qué ostentorios que son. Pues templos muy ostentosos. Y no digamos los adornos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe de los elegidos ha venido por que alguien un día nos compartió el Evangelio. Oímos a alguien predicar, hablar, lo que fuera, y nos convertimos al Señor. Cuando leemos estas palabras del Señor, pues seguro que cada uno a lo mejor las interpretamos de diferentes maneras y vemos cosas de todo tipo. Yo aquí lo que veo es una infinita ternura en el Señor, en su sensibilidad, la sensibilidad que siempre caracterizó todo lo que hacía. Se detuvo
y atendió a aquel pobrecito. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Y os hablo de un amigo mío. Tengo un amigo que durante mucho tiempo pastoreó una iglesia en Málaga. Este amigo mío tiene una frase que repite cada día no sé cuántas veces: el Señor es bueno. Claro, cuando se pone en el púlpito, esa frase la dice montones de veces. Y en su iglesia tenía 2 o 3 familias de gitanos. Y cada vez que mi amigo decía el Señor es bueno, un gitano decía el Señor es buenísimo. Pues eso, el Señor es buenísimo, tan bueno que atiende a todo aquel que clama ante Él. Y siente la más profunda compasión por los necesitados y se conmueve cuando ve el sufrimiento de cualquiera, sea quien sea. Da lo mismo la raza, el nivel social, a Él le da lo mismo eso. Atiende, porque su amor, su bondad, su benignidad y su benevolencia son infinitos y de ahí nace nuestra salvación. Porque ningún ser humano ha hecho méritos para alcanzar lo que antes decía Javier, que el Señor diera su vida por nosotros, pero por su infinita misericordia y porque Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aún estando todos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué regalo más bonito. Ese amor y esa compasión del Señor respondió al corazón quebrantado del ciego Bartimeo. Bartimeo llamó, gritó, y el Señor le atendió y le respondió. Y en último lugar, el resultado de la curación, versículo 52, la segunda parte, 52b. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bonito. Su agradecimiento le hizo acompañar al Señor ni más ni menos que camino de Jerusalén. Creo que la compañía y el agradecimiento de Bartimeo tuvieron que ser como un chorro de aire fresco para el Señor. Encontrar una fe como la de aquel hombre en Jericó le tuvo que alentar mientras que iba ascendiendo, porque desde Jericó hasta Jerusalén es toda una cuesta impresionante, en su camino hacia la cruz. Y Bartimeo acompañándole. Y enseguida recobró la vista. Esto es tremendo. No sabemos cuánto tiempo llevaba sin ver, pero fuera el tiempo que fuera estaba completamente a oscuras y de pronto empezó a ver, empezó a percibir la luz y empezó a ver como había visto antes. Hay un detalle impresionante en este pasaje. Versículo 51 y versículo 52, a mí me parecen importantísimos. Bartimeo le dijo al Señor que quería recobrar la vista. Y en el versículo 52 dice que enseguida recobró la vista. Por tanto, Bartimeo no era ciego de nacimiento como otro ciego al que el Señor sanó. Bartimeo durante un tiempo vio. Tuvo el sentido de la vista. 2 veces aparece en el texto el verbo recobrar y es suficiente razón para interpretar que Bartimeo durante algún tiempo vio. Hay personas que nacen privados del sentido de la vista. Es algo muy triste. Un amigo mío, hermano en el Señor, tuvo una criatura que nació ciega y sorda y no os imagináis lo que era aquello. Nacer privado seguramente del más importante de los sentidos, el sentido de la vista, algo que nos ha dado el Señor. Pero creo que debe de ser todavía más duro haber estado viendo durante un tiempo y de pronto un buen día dejar de ver. Creo que todavía tiene que ser más difícil de encajar. Bartimeo durante no sabemos cuánto tiempo disfrutó de la vista igual que nosotros. Pudo ver los atardeceres y los amaneceres de Tierra Santa que son indescriptibles. Pudo ver el azul del cielo. Pudo ver los tonos de la
de la tierra de Israel, los amarillos de las arenas, los naranjas de algunas laderas, que hay unos tonos allí rojizos y anaranjados impresionantes, el verde de la vegetación y todo lo que queráis imaginar. No sabemos cuánto tiempo disfrutó de la vista, ni sabemos cuál fue la causa de que perdiera la visión. Hay un montón de razones por las que uno se puede quedar ciego. Te puede dar un golpe en la cabeza y dejar de ver. Un glaucoma, cataratas de estas que hay, infección ocular, falta de riego sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos 20 años estuve con mis hijos en Marruecos y me llamó poderosamente la atención en el interior de Marruecos, en zonas muy, muy, muy pobres, que nos encontramos con un montón de ciegos mendigando por las calles. No sé si era la falta de higiene o las cosas que comían, pero había muchísimos ciegos. Y yo, que no tengo ni el más mínimo conocimiento de esas cosas, a mí me parecía que eran cataratas, porque les miraba y tenían como una cosa ahí, como un filtro, y estaban totalmente ciegos. Allí había muchos ciegos, pero es que este mundo, nos guste o no nos guste, es un mundo de ciegos. Y hay dos tipos de ciegos: los que nunca han visto y los que durante un tiempo vieron y dejaron de ver. Los que nunca han visto, nosotros tenemos que ayudarles a ver, los creyentes. Creo que sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo durante mucho tiempo fui el peor de los ciegos, hasta que alguien me regaló una Biblia, me predicó el Evangelio y me enseñó a ver. Eso es una labor que empezó el Señor y es una labor que tenemos que continuar nosotros. No es fácil hacer a la gente ver, porque el que ha estado toda la vida en tinieblas, abrir los ojos y empezar a ver es complicado, pero para el Señor no hay nada imposible. Y además el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso en cuanto a los que nunca vieron, pero hay ciegos que durante un tiempo vieron y de pronto dejaron de ver. Razones: el pecado, la soberbia, el volvernos intransigentes y exigentes y severos con todo el mundo. Y no te vas dando cuenta y vas perdiendo la visión poco a poco. Y un buen día no ves nada. Tanto a unos como a otros tenemos que ayudarles nosotros a salir de esa ceguera. Hay que ser comprensivos, hay que ser compasivos y sobre todo hay que saber perdonar y obedecer al Señor en la obediencia y bendición. Y no hay nada más saludable que estar en paz delante de Dios. Eso nos hace vivir de manera diferente y evitarnos muchas cosas que son terribles y que muchas veces no tienen, sí tienen, pero algunas veces es muy difícil. Yo he visto a muchos creyentes que han perdido la vista y se han quedado por el camino, y algunos buenos amigos míos, y me da mucha pena. Es una labor que con la ayuda del Señor tenemos que intentar llevar adelante nosotros. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52, el milagro de Jericó, la sanación de Bartimeo, el hijo de Timeo, el clamor del ciego, la reacción del Señor, la curación del ciego y el resultado de la sanación. Qué irónico que mientras que toda una nación fue incapaz de ver al Señor, un ciego tuvo la suficiente vista espiritual para saber quién era Jesús Nazareno, hijo de David, título mesiánico, el Mesías que todos esperaban, que estaba entre ellos y que ninguno se enteró que estaba allí. El único que lo vio, el ciego Bartimeo. Qué bonito. Bartimeo le llamó 2 veces hijo de David. Bartimeo gritó todo lo que pudo para que el Señor le oyera. Y lo más importante de este texto,
Bartimeo se cruzó con el Señor en un camino y el Señor no volvió a pasar por aquel camino. Y esto va para todo el que me quiera oír en internet, aquí donde sea. El Señor no volvió a pasar nunca más por aquel camino. Si estás en algún lugar y oyes que Jesús pasa cerca de ti, haz lo mismo que hizo Bartimeo. Clama con todas tus fuerzas para que el Señor te oiga, se detenga y te ayude. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias por tu santa palabra y gracias por el ejemplo de este hermano, de Bartimeo. Te damos las gracias, Señor, por su ejemplo y por la profundidad espiritual que había en su corazón, que aún sin ver supo que tu Hijo estaba cerca de él. Te ruego, Señor, que nos ayudes a aprender de él y a poner en práctica las cosas que nos ha enseñado tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.